Buenas noches, Dios les bendiga. Vamos en unos minutos a dar inicio a este tiempo de reflexión. Vamos a esperar unos minutos para que más personas se conecten. Dios te bendiga, Ceci, buenas noches. Buenas noches a hermano Juan, Dios les bendiga a todos los que se están conectando en esta hora. Buenas noches a todos los que se están conectando, Dios les bendiga. Ya ahorita en unos minutitos vamos a dar inicio a este tiempo de reflexión. Vayan preparando por ahí su Biblia, su libreta, su pluma si toman apuntes. Una disculpa. Anda ahí algo malilla todavía de la garganta y grita. Amén. Buenas noches nuevamente, Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a este tiempo de reflexión. Vamos a estar orando para que Dios tome control de este tiempo. Señor, en esta hora te damos muchas gracias, Padre, por este tiempo, Señor, en el cual nos permite, Señor, estar reunidos una vez más, Padre Santo, para reflexionar en tu palabra, en todo aquello que tú tienes preparado para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, en este tiempo, Señor, a comprender lo que tú quieres decirnos, Señor. Yo te pido, Padre, que tú pongas en nosotros un corazón receptivo y oídos audibles. Señor, toma control, Espíritu Santo, de este tiempo. Señor, pon tus palabras en mi boca. Mi Dios, yo te pido que tú seas con cada uno de mis hermanos que ya se dio
cita, Señor, por medio de esta plataforma, y que tú los bendigas grandemente, que tú bendigas a todos aquellos hermanos que se van a conectar en otro horario. Padre, yo te pido que tú seas con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas noches nuevamente a todos los que se están conectando. Les voy a pedir que estén abriendo ahí su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 18, versículos 19 y 20. Mateo 18, capítulo 18, versículos 19 y 20. Dice la palabra de Dios así: Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Dice el versículo 18 el versículo 19, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, será hecho por mi Padre que está en los cielos. Vamos a hablar esta noche un poco acerca de la intercesión, las características de un intercesor. Para ser intercesores eficaces, hay algunas características que tienen que marcar nuestra vida, y la primera de ellas es la disposición. Disposición a humillarnos ante Dios, porque existen otras características que más adelante, ahorita que vayamos leyendo, pues vamos a ver, pero la principal es tener la disposición a humillarnos ante Dios. Y el primer personaje que vamos a ver esta noche en cuanto a la intercesión es Moisés. Moisés se decía, yo estuve leyendo por ahí, ¿verdad?, un libro, que fue un amigo de Dios, uno de los grandes intercesores que menciona la Biblia en el Antiguo Testamento, ya que su intercesión detuvo la destrucción del pueblo de Israel. Y vamos a pensar un poquito o analizar un poquito cómo era Moisés, qué fue lo que marcó su vida y cómo lo llevó a cabo, ¿verdad? Algo que marcó la vida de Moisés, y yo lo veía o yo lo leía de esta manera, que fue su amistad con Dios. ¿Por qué su amistad con Dios? Porque Jesús nos llama sus amigos, hermanos, pero la amistad, aquí vamos a tratar la amistad de Moisés con Dios. Porque nosotros, cuando tenemos amigos o decimos, tú si ves que yo estoy mal, dime la verdad, por más dura que sea, y dímela en la cara. O sea, háblame a la cara, sé sincero. Y esto fue algo que pasó con Dios y Moisés. Vamos a leer ahí en el libro de Éxodo, capítulo 33, capítulo 36, versículo 11. Dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como hablaba a cualquiera, a su compañero, y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y esta parte donde dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. Hablaba Jehová a Moisés cara a cara. La Biblia dice que Dios habló cara a cara a Moisés como alguien habla con su amigo, con sus amigos, cara a cara. A veces nos mandamos mensajes, pero a veces no es suficiente y decimos, ¿sabes qué? Te voy a hacer una videollamada.
Entonces al hacer la videollamada ya nos estamos viendo cara a cara. Así fue Dios con Moisés. Le habló cara a cara como quien le habla a un amigo. Y esa amistad de Moisés, en esa amistad, en medio de esa relación que tuvieron cara a cara, Moisés pudo conocer el carácter de Dios y su voluntad. El carácter y su voluntad. Vamos a leer ahí en Éxodo 34, versículos 6, y 7. Dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahí vemos cómo habló Dios. Primero vemos cómo habló Dios a Moisés cara a cara, y luego cuando Moisés empieza a interceder por el pueblo, que dice, y Moisés dijo: es misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que no desea destruir a su pueblo. Dice la palabra de Dios, como ya antes lo habíamos dicho, ¿verdad? Que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y era lo que Moisés en ciertas palabras le estaba diciendo a Dios, ¿verdad? Pues tú eres misericordioso, tardo para la ira. Y eso ahí vemos cómo Moisés sabía cómo dirigirse hacia Dios, porque él conoció su carácter y su voluntad, y sabía que la voluntad de Dios no era que el pueblo fuera destruido, que el pueblo se perdiera. Y hay que nosotros, cuando estamos en intercesión o cuando vamos a interceder por alguien, también tenemos que tener muy presentes, o tenemos que saber cómo pedirle a Dios, y hay que conocer ese carácter y el corazón de Dios. Hay personas que en algunas veces te muestran a Dios, o mostramos a Dios de como que si Dios estuviera enojado, y dice la palabra que Dios es tardo para la ira y es un Dios misericordioso, un Dios de amor. Jamás debemos nosotros de alegrarnos cuando alguna persona que no conoce a Dios o que está en pecado cae. No nos debemos alegrar, al contrario, nos debe doler esa persona, porque es un alma que se está perdiendo, es un alma que necesita de Dios, es un alma que necesita de ese amor, de esa misericordia de Dios. Y en ocasiones así somos, ¿verdad? Que vemos que cayó tal persona, y a veces hasta erróneamente, yo digo erróneamente porque decimos, o cuando éramos niños, vamos a ponerlo mejor como cuando éramos niños, que algo le pasaba a algún amiguito y decíamos, para que se le quite. Y teníamos esa frase, ¿verdad? Para que se le quite. Y en cierta manera, pues nos alegrábamos, pero pues sabemos que dentro de lo espiritual, pues no nos debemos de alegrar de la caída de una persona que está en pecado, sino que debemos de sentir carga por esa persona y llevarla en intercesión. Así vamos a ser nosotros unos intercesores eficaces. Y pues, ¿cómo vamos a hacerlo? Pues conociendo el carácter, la voluntad y el corazón de Dios, como Moisés, que sabía que Dios sabía, Moisés sabía perfectamente que Dios iba a tardar
iba a tardar la ira de Dios sobre el pueblo de Israel y que iba a tener cuidado y que iba a tener misericordia. Tenemos que ser nosotros, así como Moisés, tenemos que ser amigos de Dios para que Él, así como lo hizo con Moisés cara a cara, llegue a hablarnos a nuestra vida como esos amigos que pues muchos de nosotros tenemos, ¿verdad? Y otro de los personajes que tengo yo aquí, ¿verdad? Como intercesores, es David, un adorador y guerrero. Otra persona que es conocida por su amistad, ¿verdad? David fue conocido también en un momento en toda la Biblia, y dice la Biblia, menciona que solamente menciona a un hombre conforme al corazón de Dios, y ese hombre fue David. Él se destacó las características de David, pues sabemos que él escribió todos los salmos, era un adorador y aparte era un guerrero. Pero esas dos cualidades iban entrelazadas. Que cuando David estaba en el campo en quietud, pues yo imagino que él estaba aprovechando ese tiempo cuando las ovejas estaban tranquilas, y quiero yo pensar que ahí era donde él empezaba a adorar a Dios y pasaba horas comprometido y cantando los salmos al Señor. Algo que estaba preparando para cuando sucedieran todas esas batallas que él tuvo. Él primero sabemos que anduvo ahí destruyendo a bestias salvajes y luego mató al gigante, a Goliat. Nosotros tenemos también luchas con ese Goliat. Ya anteriormente también les había yo comentado que cuál es el Goliat al que nos enfrentamos nosotros día a día, o cuál es ese Goliat, qué nombre lleva, qué prueba, qué enfermedad, qué lucha. Ese es el Goliat con el que nosotros vamos a vencer. Y para nosotros poder enfrentar ese Goliat o ser ese guerrero, nosotros tenemos que estar en comunión con Dios, tenemos que estar adorando a Dios en todo tiempo. Y otra de las cosas que van dentro de la intercesión es la guerra espiritual, pero no voy a entrar tampoco muy de lleno en eso, porque ese es otro tema, pero van muy unidas la intercesión con la guerra espiritual. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Pero dice la palabra también de Dios en Efesios 6:18 que tenemos que estar orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Tenemos que estar orando en todo tiempo. Nuestros Goliaths, ¿cómo vamos a vencer nuestros Goliaths? Pues estar orando en todo tiempo. Nosotros tenemos que aprender a deleitarnos en medio de la prueba. Tenemos que aprender a gozarnos en Dios, a adorarlo, sea cual sea la necesidad o la batalla, el Goliat que nosotros estemos enfrentando. Tenemos que tener esas características también. Tenemos que ser adoradores y guerreros, y la primera era, tenemos que tener la disposición, conocer el carácter de Dios, su voluntad, llegar a conocer el corazón de Dios. Y otra de las cosas que yo también muy seguido yo comento es nosotros en casa. ¿Cómo aprendemos a escuchar nosotros la voz de Dios? Nosotros en casa ya tenemos identificadas las voces de cada miembro de nuestra familia. Y por ejemplo, y te hablan y ya sabes, me habló mi papá, me habló mi mamá, o me habló mi hermano, o me habló mi tía, o X, pero ya conocemos
a la familia y aprendimos a escuchar y a identificar esas voces. Así nosotros, ¿cómo vamos a identificar la voz de Dios cuando nos está hablando? Pues con la comunión que vamos a tener día a día. Otro de los intercesores es Daniel. Daniel se distinguía en lo que yo estaba leyendo como por ser un hombre recto. Vamos a leer ahí en Daniel 10, 18 y 19. Perdón. Daniel 10, 18 y 19 dice: y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Después del ayuno de Daniel de 21 días, la escritura dice: y aquel que le dijo tenía la semejanza de un hombre. Y dice Daniel: y me tocó otra vez, y me fortaleció, y me dijo: muy amado, no temas. ¿Quién es ese hombre que aún los ángeles testifican de él y que le llaman muy amado? ¿Qué tenía Daniel? El intercesor que podía mover el corazón de Dios. Todo comenzó desde su juventud. Muchos sabemos también la historia de Daniel, que él estando en Babilonia, en un país extranjero, Daniel y sus amigos fueron escogidos para estar en el palacio y estudiar en las mejores escuelas y recibir lo mejor que tenían para ofrecer. Todo era enfocado para sacar de sus corazones, todo enfocado para sacar de sus corazones el amor que esos jóvenes, Daniel y sus amigos, tenían hacia Dios. Pero a esa edad probablemente ellos tenían, según yo leí por ahí, entre 14, 17, 18 años. Daniel tomó una decisión y hace días yo traía mucho ese versículo. Daniel tomó una decisión en su vida y era no contaminarse. Y yo analizaba en esa ocasión por una situación que ahí había y traía mucho en mente. Yo me puse a orar y por esa situación que yo estaba atravesando, que fue un sueño y al final de cuentas pues ni era real, pero yo me puse a orar, ¿verdad? Que Dios tomara control de mis sueños, de todo lo que estaba pasando. Y se me vino ya en la tarde, ya tarde noche, y de hecho lo publiqué ahí por mis redes. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. No contaminarse. Y es algo bien importante. Nosotros tenemos que hacer eso que hacía Daniel, ¿verdad? Proponernos no contaminarnos, porque cuando nosotros escuchamos o abrimos nuestro corazón o nuestros oídos a escuchar comentarios no edificantes, pues ahí ya estamos entrando a veces en duda y en cierta forma nos estamos contaminando. Por 70 años Daniel llegó a dominar en la vida política y espiritual en Babilonia bajo varios reyes, y el secreto de su vida de intercesión era ese: no contaminarse. Él podía, hemos leído, ¿verdad? Ya el libro de Daniel Benecer, nuestro pastor,
nos pidió que ahí lo estudiáramos. Y él podía atar a los espíritus de Babilonia, porque los espíritus de Babilonia no lo podían atar a él. ¿Por qué? Porque él estaba lleno de la presencia de Dios y él guardaba su corazón. Él propuso guardar su corazón, no contaminarse. Y esta es algo, una lección fundamental para todos nosotros, aprender que vamos a ganar las batallas con la ayuda de Dios de los reinos celestiales. Como decía en Efesios 6:12, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Y esas batallas las vamos a ganar únicamente de la mano de Dios. Dios quiere que tú y yo y todos los que le conocemos nos levantemos como un ejército intercesor y comencemos a tomar las decisiones que tomaron estos personajes de la Biblia. Hubo una mujer también, y es la último personaje que les voy a hablar. Hubo una mujer intercesora también, y muchos también lo conocemos. Ella es Esther. Una mujer amada por el rey. Muchos ya, como les comentaba, ya muchos sabemos la historia. El libro de Esther nos presenta un cuadro poderoso de la función de un intercesor por un pueblo entero. Por un pueblo entero. Era un pueblo escogido por Dios. Los hebreos se encontraban en la tierra extranjera, cautivos, en cautiverio por 400 años antes de Cristo. El rey Asuero se enamoró de la reina Esther, una hermosa joven, como ya también lo conocemos, y la hizo su reina, sin saber que Esther era judía. Amán era el capitán de los príncipes, se rehusó a inclinarse ante él. Y al averiguar Mardoqueo que era judío, Amán, para vengarse, planeó el asesinato de todos los judíos en todas las provincias persas. Está bien padre, a mí me gusta mucho ese libro de Esther. Vamos a leer ahí en Esther 3:13. Esther 3:13. Dice, y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños y mujeres, en un mismo día. Y el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, y el apoderarse de sus bienes. Dice aquí que iban a matar, o sea, ya se estaba planeando todo. Las costumbres de esa época prohibían que nadie, ni siquiera una reina, iniciara una audiencia con el rey. Nadie se podía ver con el rey. Uno solo era el que hablaba con el rey cuando él se dirigía. Pero la pena por violar la costumbre era, pues, que a lo mejor iban a matar a esa persona, ¿verdad? Que se iba a presentar ante el rey. Excepto que el rey decidiera recibir a esa persona. Pero pasó algo, ¿verdad? Y ya lo sabemos también, que Esther, pues fue aceptada, fue recibida por el rey. Vamos a leer ahí en Esther 4:16. Vamos a leer, permítanme tantito. Esther 4:16. Dice, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días.
noche y día. Yo también, con mis doncellas, ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Sabía Esther a lo que se enfrentaba a ir a buscar al rey. Pero dice, otra de las características que uno en intercesión, o que nosotros en intercesión tenemos que tener, es ayunar y buscar de Dios. Al principio leíamos que si 2 o 3 se pusieran de acuerdo en algo. Entonces aquí vemos también, leemos que Esther ayunó, mandó llamar al pueblo, ya ayunaron y ella con las doncellas, pero ella también lo hizo. Son otras 2 de las características. Ayunó y buscó a Dios. Por 3 días junto con sus doncellas, ella dijo, entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Pero Esther sabía que tenía un respaldo, que había gente orando juntamente con ella, que no estaba sola y sabía que sabía en quién confiaba. Ella confiaba en Dios, y arriesgó su vida. Y cuando le contó el rey las intenciones que tenía Amán, el rey respondió favorablemente y pues ejecutó a Amán y entonces ayudó a salvar al pueblo judío. ¿Por qué pudo Esther acercarse al trono para interceder por la salvación del pueblo de Dios? Porque Esther lo pudo hacer. Porque ella había establecido una relación de amor entre Dios y ella. Y esa misma relación fue la que le ayudó a Esther a acercarse al rey. Y pues ya sabemos el final de la historia. El rey hizo a Esther su reina. Hemos visto que la intercesión eficaz no es únicamente un asunto de la oración de una persona, sino que envuelve toda una vida, envuelve una relación con Dios. La intercesión envuelve una relación con Dios. La intercesión cambia la historia de las cosas. La intercesión cambia a las personas. La intercesión salva, así como Esther pudo interceder por el pueblo judío, así como Moisés intercedió ante Dios por el pueblo de Israel, así como Daniel, así como David. Cada una de las características que ellos tenían en particular para interceder, yo creo que son ejemplo para cada uno de nosotros y decir, a lo mejor yo tengo disposición, pero me faltaba adorar. O a lo mejor yo tengo disposición y voluntad y hago la voluntad de Dios, pero me falta a lo mejor ayunar. O me falta buscar más de Dios. Quizá algunas características de estos personajes nos haga falta a nosotros para tener una intercesión efectiva. Nosotros tenemos que tener la mejor disposición, tenemos que llegar a conocer el carácter y la voluntad de Dios como Moisés. Tenemos que ser guerreros y adorar en medio de la prueba como David. O tenemos que vivir en santidad y victoria como Daniel. Decir, yo no voy a doblar mis rodillas ante otro Dios más que ante mi Dios. Tenemos que vivir esa vida de victoria, de santidad como Daniel. Y alguien que establece una relación de amor como lo hizo Esther. ¿Cuál característica nos falta? Tenemos todas esas características.
o qué nos hace falta para ser esos intercesores y que nuestra intercesión cambie la historia. Vamos a analizar nuestro corazón, vamos a que Dios escudriñe nuestro corazón y vamos a analizar todo esto. Yo en lo personal, cuando yo estaba leyendo esas características, yo decía, Señor, sí es cierto, o sea, puedo tener alguna, pero a lo mejor me falta otra. Y gracias a Dios porque pude darme cuenta cuáles son las que faltan en mi vida y que mi intercesión sea efectiva. Vamos a orar en esta noche, vamos a pedirle a Dios que ponga estas características en nuestra vida y que nos ayude a ser esos intercesores que cambien la historia de que vivimos en nuestro entorno, que vivimos en nuestra vida, en nuestra familia, en las personas que conocemos. Que Dios cambie a través de nuestra intercesión todas esas cosas. Vamos a orar. Señor, en esta hora, Padre, yo te pido, mi Dios, que tú uses nuestra vida, Padre Santo, que tú pongas en nosotros, Señor, disposición, Padre Santo, para ser unos buenos intercesores. Padre, yo te pido, mi Dios, que tú nos enseñes, Padre Santo, a conocer tu carácter por medio de nuestra relación contigo, que nos enseñes, Señor, a saber cuál es tu voluntad, Padre Santo, como Moisés, Señor, a ser esos intercesores, Padre Santo. Yo te pido, mi Dios, que nos ayude, Señor, en medio de la prueba, Señor, a adorarte, Padre, como David, Padre Santo, que nos ayudes a ser esos guerreros, Señor, que nos ayudes también, Señor, a vivir en santidad, Señor, como lo vivía Daniel, Padre Santo, cada uno de estos intercesores, Señor, que se levantó, Padre Santo, y que tú lo sacaste en victoria. Dios, yo te pido, Padre Santo, que tú seas así con nosotros, que nos ayude, Señor, a que cada característica, Señor, que tenían esos intercesores, nosotros también las tengamos, Señor, y que tú nos ayudes, Señor, a conquistar, Señor, tu corazón, Padre, que tú nos ayudes, Señor, a entablar esa relación de amor contigo, Padre, que día a día, Señor, podamos buscar tu rostro, Señor. Yo te pido, mi Dios, que tú seas con cada uno de nosotros, Señor, y que nos ayudes, Señor, en cada área de nuestra vida en la cual estamos batallando, Padre Santo. Yo te pido, Padre, que tú seas con cada uno de mis hermanos, Señor, que estuvo conectado en esta hora, Padre, que tú pongas en cada uno de nosotros el deseo, Señor, de interceder, Señor, que tú pongas, Padre Santo, carga, Señor, por esas almas que se están perdiendo, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a salir en victoria, Padre Santo, aún de las dificultades que nosotros estemos atravesando. Padre, yo te pido, mi Dios, que tú seas con nosotros en nuestro andar, en nuestro caminar, Señor. Yo te pido, también, Padre, que tú seas con nosotros, Señor, en esta noche, que tu ángel acampe alrededor nuestro, Señor, que un cerco de ángeles, Señor, esté con cada uno de nosotros, Padre Santo, y que nos des un sueño reparador, Padre, poder decir, como decía el salmista, yo me acosté y dormí y desperté porque tú nos sustentabas, Señor. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho, lo que haces y lo que harás, Señor. Sé tú con cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas noches, Dios les bendiga. Estamos despedidos. El día de mañana tenemos tiempo de reflexión, 10:30 de la noche. Y el miércoles, servicio presencial, Templo Ebenezer, 7:30 de la noche. Dios les bendiga. Estamos despedidos.